La narración sobre la Primera Guerra Mundial es un fascinante viaje a través de los eventos que marcaron uno de los conflictos más devastadores de la historia. En este vídeo, nos adentramos en las complejidades y matices que llevaron al mundo a la guerra, explorando aspectos menos conocidos pero igual de cruciales. Todo comenzó con el fatídico suceso del 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo. Este acto fue el catalizador inmediato, pero las causas subyacentes ya se habían gestado durante décadas, llenas de rivalidades entre naciones, alianzas secretas y tensiones económicas. La naturaleza de la guerra no fue simplemente un enfrentamiento entre naciones individuales, sino una competencia desenfrenada entre poderosos imperios. Reino Unido, Francia, Alemania y Austria-Hungría, entre otros, buscaban afirmar su supremacía global. Estas alianzas complexas y a menudo secretas significaban que cualquier provocación podía escalar rápidamente en un conflicto global. El Imperio alemán, entusiasmado por su creciente poder militar, veía la oportunidad de expandir su territorio y afirmarse como la potencia dominante. Este sentimiento de invencibilidad, alimentado por años de preparación militar, fue una de las razones por las cuales la guerra estalló con tan poca reflexión sobre las consecuencias posibles. Por otro lado, Austria-Hungría veía a Serbia como una amenaza constante. El asesinato de Francisco Fernando ofreció la justificación perfecta para actuar. No obstante, los austrohúngaros subestimaron la escala de las consecuencias, ya que su enfrentamiento regional pronto evolucionó en una guerra que implicó a todas las grandes potencias. Las alianzas cumplieron un rol crucial en la expansión del conflicto. La Triple Entente, compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia, se opuso a las potencias centrales, que incluían a Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Estas líneas divisorias definieron el conflicto por completo. Un momento clave fue cuando Alemania invadió Bélgica, esperando que Reino Unido permaneciera neutral. Sin embargo, el ataque a un país neutral incitó a los británicos a entrar en la guerra, por honor a sus compromisos previos. Dentro de las trincheras, la guerra mostró su faceta más sombría y devastadora. Soldados atrapados en estas condiciones enfrentaron no solo armamento enemigo, sino también enfermedades, desolación y el constante desgaste emocional. La guerra modernizó rápidamente la tecnología militar. La introducción de aviones, tanques y armas químicas cambió las reglas del conflicto, haciéndolo más mortífero. Estas innovaciones trajeron consigo un nuevo nivel de sufrimiento. En el frente oriental, Rusia enfrentó una presión extrema de Alemania y Austria-Hungría, y finalmente, la derrota debilitó su influencia sobre los Balcanes. Los rusos tuvieron que retirarse, lo que tuvo graves repercusiones internas, resultando en la caída del Imperio zarista y el surgimiento de un gobierno comunista tras la Revolución de 1917. La entrada de Estados Unidos en 1917 fue decisiva para el desenlace de la guerra. Originalmente neutrales, los estadounidenses fueron empujados al conflicto debido a ataques a sus barcos mercantes por parte de Alemania. Esta intervención inclinó la balanza hacia una victoria de la Triple Entente. El armisticio llegó en noviembre de 1918 con la rendición de Alemania, agotada tras años de guerra. Sin embargo, el Tratado de Versalles, que estableció formalmente las condiciones de paz, impuso sanciones severas a Alemania. Este tratado no solo terminó la guerra, sino que sembró las semillas de futuras disputas y conflictos, llevando, eventualmente, a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias del tratado fueron devastadoras para Alemania, con una economía desmantelada y un pueblo sumido en la humillación, lo que facilitaría la subida al poder de ideologías extremas más adelante. A pesar del fin de la guerra, la estabilidad soñada nunca se alcanzó. Los cambios impuestos por el tratado generaron movimientos separatistas y creciente inestabilidad en Europa, convirtiendo la paz en apenas una pausa entre conflictos. El impacto humano de la guerra fue inmenso, dejando millones de muertos y heridos. Destruyó no solo países y ciudades, sino también familias y las esperanzas de una generación entera. Los efectos humanos resuenan incluso hoy. Políticamente, la guerra transformó el mundo con el colapso de antiguos imperios europeos y el surgimiento de nuevas naciones, alterando para siempre el mapa global.
Sin embargo, la Sociedad de Naciones, creada para prevenir futuras guerras, fracasó en lograr una paz duradera. Pero no todo fue negativo, la guerra también catalizó avances significativos en medicina y tecnología, que ayudaron a redefinir la modernidad en muchos aspectos. La historia cultural no escapó a la influencia de la guerra, con literatura y cine reflejando la desesperación y horrores vividos. A medida que reflexionamos sobre la Primera Guerra Mundial, preguntas sobre los valores humanos y la ira alimentada por las luchas por la dominación global siguen siendo relevantes. El conflicto nos recuerda la importancia de la diplomacia y la necesidad de aprender de los errores pasados para evitar caer en la misma devastación futura. Este recuento invita a explorar más a fondo los aspectos políticos, humanos y tecnológicos de la guerra, a medida que buscamos entender no solo las lecciones de la historia, sino también las raíces de las tensiones actuales. Al enfrentar el legado de la Gran Guerra, recordamos la imperiosa necesidad de valorar la paz y la diplomacia para asegurar un futuro más pacífico para todas las naciones.